Hola, hola, pues muy buenas tardes, noches para todas y todos aquellos que estén por acá consultando este video, esta sesión de esta semana en la que estamos entrando al módulo número 4 que tiene que ver con la dirección, etapa del proceso administrativo. Antes que empecemos a abordar sobre el material que nos lleva, que conlleva este módulo número 4, vamos a hablar sobre la situación que se ha estado dando en cuanto a las entregas de las tareas auténticas y los foros y el uso de lo que es la inteligencia artificial. Y luego vamos a abordar sobre lo que han venido ustedes ya desarrollando en los diferentes módulos, los productos que han estado desarrollando para puntualizar por si tuviesen de repente alguna duda, quienes todavía están trabajando o retrabajando en cada una de estas asignaciones, ¿ok? Bueno, ¿por qué quiero empezar con esta parte de la IA? Dentro de el trabajo que se ha venido desarrollando, he tenido la oportunidad de poderles contribuir y orientar sobre de qué manera podemos utilizar la inteligencia artificial. Inclusive en algunas de las sesiones anteriores hemos podido dialogar sobre la importancia y lo bueno que es usar adecuadamente la IA, ¿no? Cómo nos puede contribuir en cuanto a tiempo, esfuerzo, importancia, nos ayuda inclusive a analizar y ver cosas que a lo mejor nosotros no logramos y a darnos idea, ¿no? Mucha creatividad. Sin embargo, la forma en que nosotros veamos o como debemos ver la IA es como un colaborador para que nosotros podamos desarrollar sobre nuestras diferentes actividades, ¿no? Dentro de algunos de mis comentarios que les he hecho en sus entregas, es precisamente este punto en donde eh, les he dicho que las reflexiones que ustedes han entregado, por ejemplo, en los diferentes foros o en las tareas en donde les hacen por ahí algunas preguntas reflexivas, deben de contener este ejercicio de reflexión propio de ustedes, ¿no? Lo que ustedes van a generar sobre esa reflexión, sobre el contenido que ya hayan investigado, el que hayan leído, su contenido nuclear y lo que hayan, ¿por qué no?, consultado con la inteligencia artificial. Esto los debe de llevar a crear ese producto, esa reflexión que ustedes escriban, ¿no? Tocante al tema y a la situación que se ha venido desarrollando, nuestra jefa de carrera nos compartió sobre un documento que se ha generado ya por la Universidad Rosario Castellanos, digo, ante la situación que se ha dado. Yo quiero mostrárselos, de hecho se los voy a mandar por correo electrónico para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo ampliamente, pero se titula Lineamientos para el uso ético de la inteligencia artificial en trabajos académicos de la comunidad universitaria. Yo quiero reiterar que nosotras y nosotros como docentes, lo que nosotros buscamos cuando recibimos una tarea auténtica, un foro, un producto del foro, es evaluar la oportunidad que han tenido ustedes para apropiarse de los conocimientos que ya han revisado o que hemos revisado en conjunto. Es importante para nosotros saber que lo que ustedes produjeron en esa tarea auténtica o en ese foro es, en efecto, el resultado de esa reflexión, el resultado de lo que son sus habilidades adquiridas, los conocimientos adquiridos. Si nosotros recibimos un producto que es generado por el 75, el 80, el 90% IA, o ya digamos el 50% IA, pues en realidad estamos recibiendo la mitad, ¿no? De lo que esperaríamos. Y eso a nosotros, pues principalmente no nos permite evaluar lo que ustedes están logrando.
Y esa es como la situación que, digo, sobre todo al estar a la distancia, es el medio que tenemos para poderlos evaluar, ¿verdad? Para evaluar qué tanto van avanzando, si a lo mejor hay alguna parte débil o alguna oportunidad donde nosotros podamos contribuir para que ustedes mejoren en cuanto a lo que están logrando en la UCA que les estamos impartiendo, ¿no? Bueno, entrando aquí al documento de lleno, hablando de los lineamientos para el uso ético y que no los voy a leer todo tal cual, pero sí voy a hacer algunas apreciaciones. En realidad es muy corto, son 3 cuartillas, pero las que nos aplican a nosotros, ¿no? Bueno. Universidad Nacional Rosario Castellanos, estos lineamientos son de observancia obligatoria, ¿va? Para la comunidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos que desarrolle actividades en las unidades curriculares de aprendizaje, ¿no? Aquí está, en nuestras UCAS, cualquiera de ellas, o también en trabajos terminales, como son aquellos trabajos que van a hacer para obtener su grado, obtener su título en su momento, ¿no? Bueno, se entiende como actividad toda aquella que se realice en las unidades curriculares de aprendizaje, así como las actividades integradoras que se llevan a cabo en las UCAS o estos trabajos que ya les decía que son trabajos para obtener sus grados al final, ¿no? Bueno, aquí les presento yo algunos artículos. Bienvenido, Cero. Algunos artículos, Gracias. bienvenido. Que nos hablan precisamente, dice aquí el uso permitido y sugerido de la inteligencia artificial. Y dentro de estos artículos que nos aplican a nosotros, dice el uso de la IA en las actividades de la UCA y en el trabajo terminal solo podrán utilizarse para fortalecer su documento. Inclusive dentro de las revisiones que yo he estado haciendo, yo les he comentado ahí, si la revisión encuentro que el 80% es IA, les comento, ¿no? Debería de ser a la inversa. Usaste IA, la integraste, pero pues hay que ir retrabajando esa parte para que sea nada más una consulta y ustedes puedan generar lo propio, ¿no? O que si ya vamos 50 o 50-50, pues busquemos la manera de poderla ir nada más utilizando de forma correcta como consultora, como una consulta para que nosotros podamos obtener el producto que deseamos, ¿no? Pues dice aquí que nos sirve, claro que sí, para fortalecer el documento, nunca para sustituir la producción intelectual propia. Quiere decir que dentro de las tareas que ustedes generen, los foros que ustedes generen, esas preguntas reflexivas, esa construcción de una matriz, de un ensayo, tiene que ser algo que ustedes construyan y ya les digo, sin problema, con la consulta adecuada de la IA, que les pueda acomodar estas ideas muy buenas, ideas sobre qué estructura pudiesen llevar, pero no podemos tomar esto que generó la IA y entregarlo como si fuera propio, ¿no? Se debe indicar, en el artículo 2 nos dice que se debe indicar explícitamente los contenidos generados como inteligencia artificial en las actividades que vayamos a entregar, especificando el uso de la metodología y referencias bibliográficas con la finalidad de contribuir a una transparencia y credibilidad de la investigación. Y aquí, de hecho, les ponen un ejemplo de cómo ustedes pudiesen darnos la fuente y citar a ChatGPT cuando se consulte, ¿no? Bueno, las personas autoras que utilizan herramientas de la IA como apoyo para la redacción de manuscritos o tareas o crear imágenes deberán también comunicar el uso de la IA, ¿sí? En el apartado de agradecimientos o en las referencias e informar de qué manera se dieron las indicaciones a la IA. Se debe contrastar la información que te da la IA con las fuentes académicas reconocidas. Yo les digo, está muy padre el apoyo de la IA. De hecho, cuando nosotros le demos los comandos y le digamos lo que queremos que nos genere, por lo general yo les digo, pídanle información que venga de los libros, que les dé la fuente para que ustedes puedan rápidamente ir a buscar ese libro y esa fuente y constaten
que la información en verdad es real, ¿no? Y que es relevante y que es precisa lo que ustedes están pidiéndole, ¿no? Entonces, nos indican aquí en el artículo 4 que la validación humana, ¿sí? La inteligencia del ser humano de los datos es una estrategia clave para evitar los errores, ¿no? Que sabemos que también se dan. De repente he leído por ahí tareitas en donde me entregan información que les generó la IA sobre la administración, pero no sobre el proceso administrativo, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en nuestra UCA, ¿no? Bueno, un poquito aquí más adelante, en los diferentes artículos, se les menciona sobre el uso de la inteligencia artificial generativa y bueno, no me voy a detener. Yo, como les dije, les voy a hacer llegar este documento. Las restricciones sobre el uso de la inteligencia artificial. Está prohibido presentar contenido generado totalmente por la IA como si fuera propio, como si fuera de ustedes, contribuye a una forma de plagio en realidad, ¿no? Y entonces les digo, más que señalar que están cometiendo un plagio, pues realmente nos imposibilita a nosotros como sus docentes de poder evaluar lo que ustedes están logrando, ¿no? Yo les he comentado en otras sesiones y lo reitero, a veces menos es más. Yo prefiero encontrar una cuartilla que generaron ustedes con lo que aprendieron, con lo que leyeron en su contenido nuclear, a que me entreguen 10 cuartillas con todo un plan súper mega estructurado que no generaron ustedes, ¿no? Bueno, entonces ahí les habla precisamente del plagio, la manipulación de información. Y bueno, les voy a hacer llegar este documento para que ustedes propiamente puedan revisarlo. Hay elementos muy importantes si ustedes llegasen a aplicar inadecuadamente la IA en proyectos integradores, en proyectos de grado para obtener su grado, representa una baja automática, ¿no? Después de haber logrado, pues, tanto en su carrera, ¿no? Entonces, sí es importante que le den una leída, es muy importante y lo tomen en consideración. Yo ahorita que ya estamos más allá del 50% del avance de nuestro curso, los comentarios que ya he estado haciéndoles son de que ahora sí ya se va a tomar una calificación tal cual como es cuando me encuentre productos de la IA, porque yo les he estado dando como este consejo de ir quitando la contribución de la IA, pero al encontrar, por ejemplo, reflexiones que se supone que deben de hacer ustedes con sus compañeros y que son generados casi totalmente por la IA, pues digo, o sea, realmente no tengo que evaluarles, ¿no? Y no es mi función evaluar a la IA. Entonces, sí debemos de considerarlo, por favor, es súper importante, pero más que nada, importantísimo para su formación como licenciados en administración, ¿no? Bueno, ya abordado eso, déjenme compartirles también lo que es nuestro espacio de trabajo para ir hablando un poquito sobre las entregas que ustedes están haciendo, por si hubiese por ahí alguna duda, ¿no? Muy bien, ahí está ya. Voy a irme a la primera entrega en el módulo número 1, donde está el foro de integración. Y en este foro de integración, a ustedes los llevaba a revisar muy a grandes rasgos lo que es el proceso administrativo, revisaran diferentes autores que contribuyeron al proceso administrativo y al área de la administración también, pero puntualmente al proceso administrativo. Dentro de las indicaciones del producto para este foro, ustedes hacían esta parte, esta línea de tiempo, esta cronología y algunos por ahí hicieron una infografía, muy válido, en donde pues estaban escogiendo sobre estos 5 autores, sobre lo que han contribuido al proceso administrativo. Además, les pedía que hicieran como esta revisión de estas 3 preguntas reflexivas sobre, bueno, cómo consideran ustedes que estos diferentes autores han
han contribuido al proceso, porque es importante conocer esta parte de la historia y pues díganos por qué han elegido a estos 5 autores, ¿no? Totalmente reflexivo y propio. Entonces, además de eso, pues contribuirle a 2 de sus compañeros sobre el producto, ¿no? De lo que ellos han entregado para ir también evaluando competencias en ustedes, ¿no? Entonces es como la primera entrega que hicieron, es un foro, ya por ahí en su mayoría lo han entregado. Y en el módulo número 2, que entramos a esa primera etapa, que fue la planeación, está su primera tarea auténtica. Y en esta tarea auténtica, ustedes trabajaron sobre, a ver, me voy a ir para acá arriba, la planeación del proceso administrativo. En esta parte, ustedes elaboran un plan de acción, ¿verdad? Ya revisamos en cuanto a nuestro contenido que en esta etapa, en esta primera etapa del proceso administrativo es donde respondemos la pregunta del qué, en donde decidimos sobre qué objetivos o metas que queremos conquistar a mediano o largo plazo. Ya sabemos sobre nuestro incidente crítico, lo que el señor Martínez quiere conquistar en este mediano o largo plazo. Y en ese sentido, ustedes debían diseñar un plan de acción. Aquí les pedía que lo hicieran específicamente en 2 cuartillas, un plan general para atender brevemente las preguntas que estaban aquí abajito. Hay quien decidió responder tal cual las preguntas, quienes las integraron en estas 2 cuartillas en su plan de acción. ¿Qué hay que destacar de aquí, de este punto? Acuérdense que dentro del contenido nuclear nosotros revisamos sobre diferentes planes, pero también sobre herramientas y técnicas que podemos aplicar en esta etapa del proceso administrativo. Y bueno, como por ahí les pedía sobre algunas fechas, pues ¿por qué no empezar a acentuar, por ejemplo, un diagrama de Gantt, poder hacer ahí alguna planeación sobre cómo dentro del plazo pudiésemos implementar a lo mejor un diagrama de flujo, en qué momento ya sería necesario desarrollar la misión, la visión, etcétera, ¿no? Que era muy relevante aquí ver cómo ustedes iban entretejiendo su receta con estas preguntas sugeridas y cómo iban aplicando esas herramientas o técnicas o cómo la iban integrando en ese plan de acción, ¿no? Entonces, esa es como la tarea auténtica. No más, les digo, es mejor recibir esas 2 cuartillas que 10 o 15 que no son generadas propiamente por ustedes. Entonces, estaba en realidad sencillo. Ya les digo, hay quienes decidieron ir respondiendo preguntas o quienes las integraron en su plan. Muy padre, ¿no? Bueno, el foro de reforzamiento, importancia de la planeación en las empresas. Aquí, puntualmente, lo que más relevancia tenía es que ustedes en esas fuentes y el contenido nuclear lograran crear una infografía, ¿sí? En donde determinaran específicamente lo más importante era sobre qué este papel juega o la importancia que tiene la planeación en 2 sentidos. Uno, en la administración en general y el otro en el proceso administrativo, que son 2 cosas diferentes, ¿no? Eso es lo que debíamos ver en la infografía principalmente y bueno, luego atender estas 2 preguntas reflexivas, ¿no? Que por una parte, ¿por qué es tan importante conocer los principios, elementos, herramientas y técnicas de la etapa de la planeación? Veíamos muy claramente la diferencia de hacer un ejercicio empírico, ¿no? De no tener planeado en la empresa a tenerlo, a poder aplicar estas herramientas que ya se han estudiado, que en el momento que las apliquemos, por más sencillas que sean, van a traer resultados positivos, ¿no? Luego acá en 100 palabras nos pedían reflexionar sobre cuáles serían algunas diferencias entre esto, entre una empresa
que todavía continúa sin trabajar sobre una planeación o aquella que sí lo hace, ¿no? Eso es el contenido módulo 2 en cuanto a sus productos de su tarea auténtica y su foro de reforzamiento. Yo sé que por ahí todavía algunos están trabajando sobre eso, ¿va? Luego, en el módulo número 3, donde ya entramos en la etapa de la organización, bueno, ya hablamos en la etapa de planeación sobre el qué, decíamos que en la organización hablamos sobre quién iba a ejecutar esto, quién iba a hacer posible que se lograse los objetivos que se plantearon y que se planearon en la etapa de planeación, ¿no? Dentro de aquí, del contenido nuclear, estuvimos hablando sobre los organigramas, los tipos de organigramas, perdón, pero también sobre las jerarquías, esta organización que debe de haber dentro de la empresa, cómo se va dando una estructura. Y dentro de su tarea auténtica, el fin era que ustedes desarrollaran un organigrama. Muy puntualmente, lo que sí debería de existir en este organigrama, bueno, era tomar el incidente crítico, como siempre lo hacemos, una parte de él, y de ese incidente crítico pensar sobre el organigrama con dos elementos fundamentales, tres niveles jerárquicos y tener cinco áreas funcionales. De ahí ustedes iban como desarrollando las funciones de estas áreas, ¿no? Eso es lo que ustedes trabajaron en esta tarea auténtica. Luego por acá nos daban como un poco la estructura y es como el contenido que había que entregar. Y bueno, yo sé que por ahí todavía siguen algunos, no hay problema. Luego, el foro de reforzamiento nos decía que de ese organigrama íbamos a crear un breve manual de organización y aunque se escuche como mucho hacer un manual, pues en realidad lo que nos daba acá las indicaciones no era tanto hacer como tal un manual, pero sí nos pedía que hiciéramos o desarrollamos como parte de ese manual organizacional, porque debíamos de ir a ese organigrama, determinar esas áreas funcionales, crear sus objetivos y sus funciones. En ese sentido, ¿qué se revisaba? Bueno, que ustedes hayan analizado el contenido nuclear y también este documento que por aquí les facilitaron de cómo se redacta un objetivo, empezar con el verbo en infinitivo, podemos tener varios objetivos, un objetivo general y específicos, con uno que pusieran, si era el general está bien, un objetivo general y las funciones dentro de que se diesen en esa área funcional, ¿no? Eso es lo que ustedes debían trabajar en este foro de reforzamiento y luego hacer una reflexión sobre estas preguntitas. ¿Cuáles son algunas de las principales razones por las que es necesario que las empresas cuenten con un organigrama y su manual de organización? Porque es importante que el personal conozca sobre el organigrama y su manual y las funciones. Ya habíamos hablado anteriormente en la clase pasada sobre eso, de qué tan importante es que sepamos el puesto, qué funciones desempeña, ¿no? ¿Y qué tipo de organigrama les parecía como el más adecuado para la empresa de limpieza del señor Martínez, ¿no? Y por ahí algunos comentaban pues el funcional, el típico, el vertical, que es el más usado y es que también ha funcionado muy bien por muchos años, ¿no? Bueno, y como saben, su foro de reforzamiento incluye que puedan ustedes contribuirle a dos de sus compañeros, reflexiones propias sobre lo que ellos han producido, si ustedes están de acuerdo, si quieren destacar algo de lo que ellos han incluido o ellas, si a lo mejor consideran que pudieran reforzar algo de es parte de su formación y lo que nos permite a nosotros como docentes identificar las competencias que han logrado. Lamentablemente he encontrado también que esta parte la han procurado que se las genere también la IA cuando es algo ya muy puntual o personal, ¿no? Entonces, para que pues empecemos a trabajar sobre el cómo lograrlo, ¿verdad?
Bueno, hemos llegado al módulo número 4 en esta semana. Dentro de aquí donde está la parte de la planeación, yo les he comentado que les dejo el plan de trabajo del módulo que ustedes pueden consultar, nuestras fechas y las actividades que hay que entregar. Y les adjunto el plan de trabajo. Aquí mismo en los demás módulos les he adjuntado la presentación que vamos a abrir el día de hoy. Sin embargo, esta vez no pude adjuntarles como tal la presentación porque no me dejó cargarla. Por más que la hice con presión, pues no logré los megas que me dejan cargar aquí de documento. Así que les agregué la presentación en este enlace. Aquí se los dejo. Ustedes le dan clic aquí al enlace y los deja entrar a la presentación que vamos a abordar ahorita aquí del contenido número 4, que es la dirección, ¿verdad? Bueno, acá está su tarea auténtica y el foro, que también si surgen dudas, pues ya saben que estoy a la orden para poderlos apoyar. Entonces voy a dejar de compartir esta parte que es nuestro espacio de trabajo para poderme ir a mostrarles la presentación del contenido nuclear del módulo número 4. Déjenme por acá, se las busco. Listo para compartírselas. Lucero, si tiene por ahí alguna pregunta, con toda confianza. Uriel, bienvenido también. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Ok, bueno, parece que ahí está ya. Déjenme proyectárselas para que la vean muy bien. Listo, ahí está, ¿verdad? Bueno, llegamos a esta etapa del módulo de la dirección y bueno, cuando hablamos de la palabra dirección, digo, muchos pensamos en que pues nos gusta mandar, nos gusta ser como los jefes o queremos ser quienes tenemos el timón del barco o quien... Sin embargo, cuando pensamos en la responsabilidad que conlleva la dirección, pues ahí como que de repente algunos lo pensamos un poco más, ¿no? Ahorita vamos a hablar precisamente acerca de eso, de las responsabilidades. Pero bueno, en este módulo número 4, su incidente crítico parte, en esta parte agrega, ¿no? Esta parte del incidente crítico donde nos dice que ya después de 2 años, pues el señor Martínez ya tiene 3 sucursales operando, ustedes son sus directores generales, ya tiene 3 camionetas, tiene a 30 personas colaborando con él. Algunos trabajadores en este momento ya se sienten desmotivados porque no ven la posibilidad de que puedan mejorar su nivel salarial más allá de lo que marca la ley. Ya ellos piensan como que están un poco estancados. Dicen, además, en la sucursal más antigua, una de las secretarias toma el liderazgo como si fuese el dueño y entonces ellos dicen, a ver, pero ¿por qué ella? ¿O dónde están nuestras oportunidades para que nosotros podamos como que tomar otros puestos de trabajo, podamos ganar un poquito más? Entonces realmente como que está dándose esta rivalidad. Y el señor Martínez y ustedes como directores tienen nuevos retos, ¿no? ¿Cuáles son esos? Diseñar estrategias de motivación junto con un esquema de percepciones asociados a la venta de cada sucursal. Dicen, bueno, pues es un ganar-ganar. Vamos viendo que haya ventas, pero también vamos viendo de qué manera podemos estructurar, ¿no? Un escalafón en donde nuestros trabajadores puedan también, dentro de este esquema, motivarse para vender más y, pero también para que ellos puedan ganar más. Llevar a cabo una detección de necesidades de capacitación para ver, de acuerdo a eso, pues cuáles de los empleados pudieran a lo mejor tener mayores responsabilidades dentro de las diferentes sucursales
y puedan entonces obtener un mejor nivel salarial, ¿no? Y proponer y organizar actividades que les permitan también fortalecer el trabajo en equipo en cada sucursal y en toda la empresa y entonces pues no existan como estas rivalidades y puedan trabajar como un sistema integrado, ¿no? Esos son sus nuevos retos en esta parte del incidente crítico y que con la etapa de la dirección vamos viendo cómo se relaciona, ¿no? Bueno, la etapa de la dirección y su importancia en la administración, ¿por qué es tan importante? Nos dicen que la dirección es el cómo hacer que todos los miembros del grupo se propongan lograr la meta común, el objetivo común, ¿no? De acuerdo a los planes que tienen la organización. Yo les puse aquí algunos de los autores, inclusive su contenido nuclear les pone más. Yo les escogí estos. Y, por ejemplo, O'Donnell, que ya ustedes han leído de ellos, nos habla de que la dirección es la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados. En efecto, un director va a ser el que marque una guía, pero también es el que tiene la responsabilidad de vigilar que lo que se ha indicado realmente se lleve a cabo. Luego Fayol nos dice que la dirección consiste en que cada jefe obtenga los máximos resultados posibles de los elementos que componen su unidad en interés de la empresa, ¿no? Y por su parte, Michele nos dice que es la forma de incluir interpersonalmente, influir interpersonalmente mediante una buena supervisión, comunicación y motivación. En esta laminilla yo les subrayé en otro color estas palabras claves. Un director es quien guía, es quien vigila, es quien obtiene de una forma correcta, es quien influye también en este buen sentido de la palabra en sus colaboradores para lograr el objetivo de la empresa. Y bueno, acá vienen otras palabras importantes como es la comunicación y la motivación, que vamos a hablar más adelantito de eso, ¿no? También Chester Barnard nos dice que el coordinar los esfuerzos, la dirección es el coordinar los esfuerzos esenciales de aquellos que integran el sistema operativo. Fíjense cómo nos habla de coordinación, de embonar dentro de todo este sistema. Para ello, él nos plantea estos dos elementos o dos estratos, le llama, en que se puede dividir nuestra empresa, ¿no? Y el papel que juega la parte administrativa y la parte direccional, ¿no? Existen dos estratos sustancialmente distintos para obtener los resultados sobre los cuales trabaja la empresa. Por un lado está este nivel de la ejecución. ¿Quiénes son los que ejecutan? Pues son los obreros, son los empleados, son nuestros asociados, son los técnicos. Se trata del hacer, ¿no? Del ejecutar o de llevar a cabo las funciones y las tareas dentro de la empresa, aquellas acciones que serán productivas para poder brindar ese producto, ese servicio que estamos trabajando. Pero está este otro estrato que se refiere al nivel de la administración, o sea, el todo de aquel que es jefe. Es decir, se trata de dirigir, no de ejecutar. Pero el dirigir es aquel que hace que el otro ejecute. El jefe, como tal, no, el jefe no va a ser el que ejecute, ¿no? Sino el que hace que otros ejecuten. No obstante, tiene que hacer lo propio. ¿Y qué es lo propio que tiene que hacer el director o el jefe o el gerente? Pues es el que hace que haya una dirección de actividades, una vigilancia de las mismas y que se lleven a cabo como fueron planeadas en tiempo y forma. Bien, en este punto ahora voy a presentar a grandes rasgos cómo se ha venido dando el proceso administrativo. Ya decíamos en dónde nos encontramos ahorita en la parte de la dirección
pero que hemos pasado por estas otras etapas. La parte de la planeación, que es donde definimos objetivos, establecemos estrategias para lograrlos, hacemos nuestros planes para integrar y coordinar las actividades, llevamos a cabo nuestros programas, presupuestos, todo lo que queremos hacer. Luego está esta parte de la organización en donde estructuramos quién nos va a ayudar y cómo es que nos van a ayudar para lograr esos objetivos organizacionales. Y ahorita estamos en la etapa de la dirección, que es trabajar con y a través de las personas para lograr los objetivos organizacionales. Es decir, no basta con planear y con plantear una estructura que lo lleve a cabo, sino hay que dirigirlos. En ese sentido, es una función, nos dicen, más real porque es algo más humano que tiene que ver con las personas, de cómo logramos que ellos se integren para lograr esto que acá ya se planeó y se organizó. Bueno, la esencia de la administración es coordinar, ¿no? Por ahí nos dicen también una palabra que es gestionar. La dirección es necesaria dentro de esa coordinación. Necesitamos quien dirija. Y pues recordemos que toda acción que se produce debe de ir coordinada y enfocada ¿en qué? Pues en los resultados que se pretenden obtener, ¿no? Aquellas metas o objetivos que se plantearon. Bueno, aquí quieren hacer esta apreciación, ustedes la deben de conocer para que no se confundan, de que algunos libros han tomado la palabra management como equivalente a dirección, sobre todo aquellos que están en inglés o que hacen una traducción, la toman como si management se refiriese a precisamente esta etapa de la dirección. Sin embargo, management se refiere a la actividad administrativa en general. Algunos la ponen como si fuera sinónimo de gestión administrativa. ¿Ok? Entonces, cuando en realidad cuando hablamos de dirección, pues es de la parte del proceso en la que se ejecuta esa parte mecánica que fue la planeación y la organización, ¿no? Él es el que va a dirigir esa ejecución. La dirección también, bueno, tiene sus etapas, ¿no? Depende mucho, no nada más de los subordinados o de aquellos que van a ejecutar, sino mucho más del gerente, ¿no? Quienes no se han topado en algunas empresas con un director, un dueño, un gerente que tiene una actitud que en vez de sumar, resta a los objetivos de la empresa. Por eso, dentro de las etapas de la dirección, tiene mucho que ver con el gerente, cómo lo va a hacer, pero supone que se deleguen responsabilidades y autoridades. Recordemos que administrar es hacer que otros hagan a través de otros, que se ejecute esa autoridad, para lo cual deben precisarse, por ejemplo, tipos, elementos, las clases, auxiliares, quienes deberían de ejecutar qué, que se establezcan canales de comunicación eficientes a través de los cuales se ejerce y se controlen los resultados que se quieren obtener y que se supervise el ejercicio de la autoridad, ¿no? En forma simultánea a la ejecución de las órdenes. Retomamos la palabra, la necesidad de vigilar que se hagan las cosas. Esa es la responsabilidad de un director. Dentro de las etapas de la dirección, a menudo se presentan al mismo tiempo estos elementos que son toma de decisiones, motivación, comunicación y liderazgo, pero no siempre siguen este mismo orden. A lo mejor nosotros tendremos que iniciar con el liderazgo dependiendo de la situación, o tendremos que iniciar con una buena comunicación, o tendremos que iniciar tomando decisiones. ¿Qué es la toma de decisiones? El momento en el que se eligen las alternativas óptimas para lograr los objetivos que tiene la organización. Hablo de alternativas, es decir, que previo a se hizo un ejercicio de selección de alternativas y de cuál pudiese ser la mejor. Por su parte, la motivación se obtienen gracias a ella comportamientos, actitudes y conductas del personal con el que trabajamos
eficientemente para poder lograr los objetivos que tiene la empresa, ¿no? En la comunicación, bueno, es el momento en el que se transmite y recibe información necesaria para ejecutar decisiones, planes y actividades. Y el liderazgo se utiliza para influir, guiar o dirigir a un grupo de personas hacia un logro de misión, visión que tenga la empresa. Incluye el poder, autoridad, supervisión, delegación y mando. Eso hace a un líder, ¿no? Recordemos un poco sobre qué es un líder, ¿sí? Y es aquella persona que inspira a otros a seguirla. Bueno, decíamos que dentro del punto de la toma de decisiones había un ejercicio previo. Sí, la toma de decisiones es un proceso lógico y ordenado para escoger la mejor opción a través de diferentes alternativas. Tarea esencial para los gerentes, los dueños o los administradores. Según Laura Munch, el proceso lógico y racional de la toma de decisiones se efectúa a través de estos tres elementos. Primero, debe de haber una definición y análisis del problema. Y esta definición y análisis del problema debe estar clara, debe ser correcta, eficaz, porque si nosotros nos equivocamos como directores desde la definición del problema, no vamos a obtener los resultados que estamos esperando. ¿Sí? Luego se da la determinación y evaluación de alternativas. Es nuestra obligación revisar ampliamente las alternativas que tenemos para escoger la mejor. Y luego se da la implementación. ¿Qué tiene que ver cada una de ellas? Bueno, cuando nosotros analizamos el problema debemos basarnos en información objetiva, completa, fidedigna y oportuna. Si podemos usar estadísticas, informes, proyecciones, muchísimo mejor. No debemos de confundir el problema con la causa ni los efectos. Por ejemplo, en el incidente crítico del señor Martínez y su empresa, veíamos que los empleados tienen una mala actitud. Están molestos, están renegando sobre lo que están pasando. Entonces, pudiéramos decir que hay un problema con el clima organizacional, porque ¿es realmente ese el problema? No, pero es que la secretaria tomó el liderazgo y entonces a lo mejor el problema es la secretaria. ¿Ese es el problema? En realidad debemos de ir a la causa raíz para poder descubrir el problema. Y el problema es que no tenemos un sistema de escalafón, que no se están tomando en consideración sus perfiles y la estructura de la empresa para que ellos puedan competir por un mejor nivel de empleo. Ese es el verdadero problema. Y así tenemos algunas herramientas que nos ayudan a identificar los problemas, como una de las más usadas es esta herramienta del Ichikawa o el diagrama Ichikawa, que también se conoce como diagrama de pescado. Hacer una simple tormenta de ideas, una lluvia de ideas nos puede aclarar mucho o podemos utilizar técnicas ya más construidas como la estadística, ¿no? Hay que definir parámetros, variables, restricciones para poder decir que estamos analizando correctamente el problema. Luego de ahí, pues debemos de evaluar las diferentes alternativas y sabemos que podemos hacer un análisis costo-beneficio, pero podemos analizar todas las variantes, los resultados que podemos obtener de las diferentes alternativas, minimizar riesgos, buscar y ver también cuál pudiera ser la que obtenemos el mejor riesgo y obtener también plan B, plan C sobre lo que pudiese ocurrir. Y bueno, ya llegamos a la etapa de la implementación. Una vez que ya elegimos la mejor alternativa, implementarla y darle ese seguimiento para evaluar los resultados sobre lo que nosotros decidíamos en su momento como el plan de acción para saber si se logran los objetivos o no, ¿verdad? Bien. Luego tenemos la motivación. Motivación significa mover, conducir a alguien o a algo, sí, impulsar a la acción,
sí, que se den las cosas, ¿no? Y por lo general, pues hablar de motivación, aquí lo vemos, es hablar del ser humano, ¿no? Un adecuado estilo de dirección promueve que haya condiciones necesarias para que el personal se automotive y se autodirija. No quiere decir que el director siempre va a tener que estar detrás del personal, marcando, vigilando, no. El mejor director es aquel que logra que su gente se ponga la camiseta, se automotive, se dé ánimos y se autodirija. Las motivaciones, bueno, son los procesos a través de los cuales se busca que la conducta de los asociados, el personal, sea impulsada hacia el logro de los objetivos que tiene la empresa, ¿no? Y tenemos acá el punto de la comunicación, que es el proceso a través del cual se transmite o recibe información. Ya hemos visto, yo creo que desde cuando estábamos pequeños y hablábamos sobre qué es la comunicación, pues que se da a través de un transmisor, perdón, y un receptor. Y que, bueno, a veces el intercambio tiene que ver con información de sistemas complejos, ¿no? Y además, bueno, la comunicación se puede dar de diferentes formas, de diferentes maneras. Aquí nos ponen algunas formas, que está la vertical, la horizontal, la verbal, la comunicación escrita, la que es formal, la que es informal, la que es no verbal, sobre lo que transmitimos, ¿verdad? Y luego nos hablan sobre los requisitos para que nosotros logremos como directivos una comunicación efectiva y asertiva, ¿no? Tiene que ser clara y sencilla, tiene que ser oportuna en el momento ideal, tiene que ser integral, ¿sí? Que sirva como un lazo integrador. Tiene que ser equilibrada, tiene que ser moderada, tiene que tener la capacidad de difusión. Podemos aprovechar la comunicación informal para lograr los objetivos, tiene que ser concisa y tiene que tener credibilidad. Todos estos elementos hacen que logremos una comunicación asertiva. Luego tenemos la etapa de liderazgo, ¿no? Que se refiere al conjunto de cualidades y técnicas que el gerente ejerce para dirigir a sus subordinados, constituido por 3 elementos. Debe de haber autoridad, debe de haber la manera de delegar responsabilidades y debe de haber supervisión. Pero recordemos que un buen líder es el que hace que la gente se inspire al verlo y seguirlo. Existen algunos principios de la dirección. ¿Qué son los principios de la dirección? Son reglas y valores que guían a la organización, tanto en su estructura como para sus empleados. Nuestros principios se aplican a través de diversas actividades y tareas lideradas por un área directiva. De tal manera que la dirección empresarial, pues su objetivo es obtener el máximo rendimiento que podamos lograr de 2 elementos, el recurso humano y el recurso material, para alcanzar los objetivos que tiene la empresa. De acuerdo con algunos autores, Reyes Ponce y Laura Munch, los principios de la dirección son estos siguientes. El principio de la coordinación de intereses. Y es súper importante este principio, porque nosotros podremos abanderar sobre los objetivos que tiene la empresa, lo que la empresa quiere lograr, pero un factor primordial para hacer que nuestro equipo marche con nosotros es que también nos importe en nuestro equipo, coordinar los intereses que tienen ellos con los que tiene la empresa. El logro del fin común se hará más fácil cuando mejor se logren coordinar los intereses de los grupos y aún los individuales de quienes participan en búsqueda de él. El siguiente principio es la impersonalidad del mando, y esto es muy importante porque el ser humano por lo general le gusta ser líder. De repente cuesta mucho el recibir órdenes y tener como un nivel de mando superior.
Por eso nos recomiendan que cuanto más se impersonalice la orden, pues es mejor, porque de esa manera no lo vemos como algo personal, ¿no? Sino como algo que debe hacerse y entre más impersonal sea, pues va a ser muchísimo mejor. Luego está el principio de la vía jerárquica, y ya lo vimos desde la unidad pasada o desde lo que es el módulo anterior, que es bien importante que se respeten las jerarquías, jamás omitirlas y que estén bien establecidas. Luego está el principio de la resolución de conflictos, y un gerente debe sí o sí tener la habilidad de mediar sobre los conflictos. Hay algunos cursos muy padres que están, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, que ustedes pueden hacer de forma gratuita y que los apoya para que aprendan sobre esta parte de mediación y conflictos. Yo les recomiendo mucho hacerlos, ¿no? Porque un líder, un gerente, debe procurar que los conflictos desaparezcan a la brevedad, que se resuelvan lo más pronto posible, porque no van a dejar de existir. Los seres humanos tenemos conflictos, pero debemos saber mediar sobre ellos. Y bueno, el principio del aprovechamiento del conflicto, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescador, y si ya se dio esta situación donde estamos batallando, pues cómo logramos sacarle provecho, ¿no? Construir sobre el conflicto. Luego está estas funciones del director, y aquí a lo que nos llevan en su contenido nuclear a analizar es que hoy en día, pues gracias a la globalización, a la competitividad, al desarrollo de tecnología y la ciencia, los puestos de trabajo cada vez demandan más personas directivas o que tengan cualidades de un director o de un dirigente o un líder, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace el jefe, el gerente o el director? Se requiere de especialistas, es decir, de profesionales en dirección y conducción de empresas, con capacidades y habilidades específicas. Mintzberg reconoce 10 papeles que deben desempeñar los directivos empresariales, agrupándolos de la siguiente manera. Y aquí nos da 3 elementos. Los papeles interpersonales, que es tener su cabeza visible, ser líder y ser enlace dentro de la empresa. Los papeles que desempeña informativos, porque tiene que ser monitor, difusor y portavoz de la información. Y los papeles decisorios, que tienen que ver con su papel como empresario, como gestor de anomalías dentro de la empresa, de la organización, como aquel asignador de recursos y negociador también. Fíjense nada más todo el perfil que deben de cumplir para poder ser directivos. Y aquí lo vemos a modo esquemático, ¿no? Que son estos 3 roles de decisión, informativos e interpersonales. ¿Se fijan cómo son cantidad de habilidades y competencias que ustedes se deben de preguntar a sí mismos si ya las dominan, si hay alguna en la que puedan estar trabajando hoy en día, porque son habilidades, muchas de ellas habilidades blandas, que los pueden colocar en una posición diferente a quienes no las han trabajado? Por su parte, Robert Katz nos dice y propone que los gerentes necesitan contar con 3 conjuntos de habilidades fundamentales, ¿no? Y muy de acuerdo con que deben de saber conceptualmente sobre cómo se desarrolla una organización, sus etapas, sus estructuras y cómo se lleva a cabo estas funciones día a día en las organizaciones, conceptuales las llaman. La parte humana, en donde sabemos manejar personal, mediar, resolver y trabajar con los seres humanos. Y la parte técnica, o sea, un gerente, un director,
también tiene que conocer la parte técnica, meterse al área productiva, las máquinas, las técnicas de cómo se llevan a cabo los procesos, también debe de saber de esa parte. Entonces, ese sería un gerente de alto nivel. Su contenido nuclear nos retoma esta parte de la comunicación. Es importante porque quieren destacar que la comunicación perfecta ocurre cuando el receptor entiende exactamente lo que el emisor le quiere decir. No estamos diciendo, ¿sí?, que siempre vaya a haber un acuerdo. A veces pensamos que una buena comunicación en cuanto a es cuando alguien acepta nuestro mensaje, pero en realidad es cuando alguien entiende claramente tu petición o lo que tú sientes o lo que tú quieres hacerle saber. Es posible entender bien un mensaje y no estar de acuerdo con él. ¿Sí? Las funciones de la comunicación nos dice que hay 4 funciones principales: el control, la motivación, la expresión emocional y lo que es la información. Todas son importantes, ¿sí?, estas funciones, pero hablemos de qué se tratan. Cuando hablamos del control, la comunicación nos ayuda a controlar cómo se comportan nuestros empleados, si la empresa tiene reglas, políticas, jerarquías que nuestros empleados deben de seguir, cómo hacemos que esto ocurra y tener este control, ¿no? La motivación, bueno, la comunicación motiva a nuestros empleados al decirles claramente qué deben hacer, cómo lo están haciendo, cómo pueden mejorar. Cuando los empleados tienen metas claras, trabajan para alcanzarlas y reciben retroalimentación sobre su progreso, la comunicación es esencial. Ellos tienen que saber sobre lo que se espera, ¿no? ¿Cuántas veces existen puestos de trabajo en donde no tienen claramente lo que se espera de ellos y entonces de repente hacen lo que pueden? Ahí es en donde vienen y empiezan a darse esas disyuntivas dentro de las empresas, ¿no? Y está la parte de la expresión emocional, satisfaciendo sus necesidades emocionales y sociales, o la parte de la información, que los empleados y los grupos necesitan información para hacer su trabajo, ¿no? Bueno, dentro de los métodos y desafíos de la comunicación nos dan varios puntos que se deben de tomar en consideración y en su contenido nuclear se los comentan, pero además les hacen como estas tipo preguntas para que ustedes sepan específicamente de qué se está refiriendo. Por ejemplo, la retroalimentación se refiere a qué tan rápido puede responder el receptor, el mensaje. He recibido ya un mensaje, ¿qué tan rápido yo puedo darte una respuesta? Las capacidades que hay con respecto a la complejidad. ¿El método es capaz de procesar eficazmente los mensajes complejos o tendríamos que cambiar de la forma de comunicarnos? Potencial de difusión. ¿Cuántos mensajes diferentes se pueden transmitir con este método que estoy utilizando? ¿Es el más eficiente o pudiera utilizar otro? La confidencialidad. Los emisores pueden estar razonablemente seguros de que sus mensajes serán recibidos solo por aquellos que quieren o a quienes desean hacérselos llegar, o el método no tiene ese nivel de confidencialidad que se necesita. Luego está la facilidad de codificación. El emisor puede utilizar este canal con rapidez y facilidad. Un ejemplo, pues los diferentes canales que usamos hoy en día para comunicarnos, ¿no? Ahí están los grupos de WhatsApp, las llamadas telefónicas, a veces hacemos en las empresas comunicados a través de lonas, o a lo mejor hacemos algunos flyers.
Luego está la facilidad de decodificación. El receptor puede decodificar rápido y fácilmente los mensajes, decíamos. Restricciones de tiempo y espacio. Los emisores y los receptores necesitan comunicarse al mismo tiempo y en el mismo espacio. Discúlpenme ahí el sonido, pero están acá afuera trabajando con un vehículo y bueno, ya nos están interrumpiendo ahí un poquito, ¿no? Déjenme arrimo un poco más la computadora. Está el costo. ¿Cuál es el costo de utilizar este método? La calidez interpersonal, qué tan apto resulta este método para transmitirlo, pero transmitir nuestro mensaje con calidez interpersonal o no, qué tanto queremos transmitir nosotros. La formalidad, este método permite la formalidad requerida. Facilidad de interpretación, permite recibir y encontrar fácilmente la información relevante en el mensaje. Y la oportunidad, el emisor o el receptor puede ejercer el control suficiente sobre el momento en el que se da el mensaje o no. Bueno, Gerard Jones dice y recomienda verificar 3 factores que nos pueden llevar a tener una comunicación exitosa. La riqueza que existe de la información que vamos a manejar, que si es la cantidad adecuada, el medio de comunicación y la medida que se va a usar. Tomar en cuenta elegir un medio es el tiempo necesario para que realicemos la comunicación, porque el tiempo de los gerentes y de los otros miembros de la empresa siempre es escaso y es importante, ¿no? Y la necesidad de una constancia en papel o de forma electrónica, es decir, se da el mensaje y todo, pero a veces es muy necesario tener la evidencia de que se dio. Luego está el punto de la toma de decisiones o resolución de problemas. Ya les decía yo que esta parte de ser mediadores y resolución de conflictos, pues es muy importante, son competencias que debe de tener un gerente, un director. Es clave para lo que alguien sea exitoso como gerente y parte de su desarrollo profesional, pues debe de saber tomar decisiones de manera eficaz, ¿no? Robbins nos recomienda un modelo para la toma de decisiones y nos dicen que pudiésemos seguir estos 8 pasos, que es la identificación del problema, como ya lo veíamos anteriormente, identificación de los criterios de decisión, tomar una alternativa, la ponderación de estos criterios, desarrollo de alternativas, el análisis de las mismas, seleccionar una, implementarla y evaluar qué tan eficaz fue esa decisión que tomamos, con algunos indicadores, ¿no? Por su parte, para la resolución de problemas o conflictos, bueno, un problema, ¿qué es un problema? Un problema es una discrepancia entre lo real o lo que yo ya estaba esperando o lo que estaba planeado, ¿sí? Sobre lo que está sucediendo, ¿no? Eso que está pasando y sobre lo que yo espero de la situación, de los objetivos o de las personas. Estos problemas ya cuando llegan a una etapa se pueden convertir en conflictos. Un conflicto en la organización, pues es una disputa que surge cuando las metas, los intereses o los valores de los individuos y grupos son incompatibles. Y estos grupos o individuos obstaculizan o frustran los intentos de otros para que puedan cumplir sus objetivos, ¿no? Es la causa raíz de donde se da la problemática o ya lo que podemos bautizar como un conflicto. Bueno, ya les decía yo, los conflictos son una parte inevitable en la vida del ser humano, en las organizaciones, porque pues comúnmente vamos a tener discrepancias, incompatibilidades entre las metas o los intereses que tienen los individuos, ¿no? Existen conflictos entre departamentos, divisiones, áreas que compiten por los recursos o inclusive entre gerentes que compiten por ascender a siguiente nivel organizacional.
Y es importante que los gerentes desarrollen las habilidades y las competencias necesarias para manejar eficazmente los conflictos. Ya los habíamos comentado. Además, la intensidad de los conflictos que existen en las organizaciones tienen a veces implicaciones graves, ¿no? Las fuentes de los conflictos pueden ser, por una parte, organizacionales o por otra parte, entre los individuos. Están entre grupos, entre organizaciones o entre las personas en sí. Las estrategias, bueno, nos dicen que para una organización alcanzar sus metas, bueno, los gerentes deben de poder resolver los conflictos de una forma funcional. La resolución funcional de los conflictos significa que estos se solucionen por compromiso, colaboración entre las partes, ya les decía yo, lo más rápido posible, lograr esta solución de una forma más adecuada es poder construir algo positivo sobre el conflicto que se haya dado. Se requiere compromiso, se requiere colaboración, se requiere acomodación de la situación, existe también la evasión y en realidad la evasión del conflicto también es un método que existe, pero que cuando nosotros lo vemos aplicado en nuestra vida diaria, sabemos que evadir las situaciones problemáticas no nos van a solucionar las cosas, ¿no? A veces solamente le damos largas a las situaciones, pero debemos enfrentarlas, ¿no? Y existe la competencia, ¿no? Es un método ineficaz también para manejar los conflictos. El último tema que les maneja su contenido nuclear es la delegación y el empowerment. El empowerment o el empoderamiento en español. Y bueno, nos dicen, y es una corriente que hoy en día está, que viene y que se está aplicando, y algunos dicen tienen sus ventajas o sus desventajas. Bueno, hay varias maneras de aumentar la eficiencia y la eficacia dentro de las empresas. Una es el empoderamiento que le damos a nuestros empleados de menor nivel. En las áreas de calidad le llaman el levantar la mano o el escuchar a aquellos que están muy cerca de los procesos y que sabemos que ellos son los expertos, los que desarrollaron todas las habilidades dentro de esos procesos y que son quienes nos pueden dar las mejores ideas. Y entonces se promueve a los equipos autodirigidos, ¿no? Pero recuerden que nunca podemos descuidarnos de una supervisión. La delegación o lo que es el empoderamiento o empowerment es una técnica hoy en día de gestión de la administración que le da esa autoridad a los empleados, pero si nosotros la sabemos manejar adecuadamente nos va a traer muchas ventajas, porque les repito, ellos son quienes son los expertos a veces de los sistemas que están manejando, ¿no? El empowerment implica dar a los empleados de todos los niveles de la organización la autoridad para tomar decisiones, ser responsables de sus resultados y mejorar la calidad y reducir los costos, siempre que sea bien dirigido, ¿no? Esto se está volviendo cada vez más popular, ya les decía, es como de estas últimas corrientes, cuando los líderes empoderan a sus subordinados, estos asumen algunas responsabilidades y autoridades que antes pues solamente estaban en manos de los líderes o los gerentes. Cómo rechazar partes que no cumplen con los estándares de calidad, por ejemplo, revisar su propio trabajo, programar sus propias actividades, darles más responsabilidad. Los empleados empoderados pueden tomar decisiones que antes solamente tomaban los líderes, ¿no? Aunque el empowerment podría parecer lo opuesto a un liderazgo eficaz, el que tiene la sartén por el mango y el que dice cómo en cada momento, en realidad puede ser muy ventajoso y contribuir al liderazgo más efectivo. Algunas de las razones que nos dan aquí son que
aumenta la capacidad de un gerente para lograr que las cosas se hagan. Si nosotros hacemos un empowerment correcto, le damos el liderazgo y le permitimos a nuestros subordinados más cosas dependiendo de los perfiles y de los puestos, podemos lograr una gerencia más eficaz. Podemos lograr la participación, la motivación, el compromiso, los trabajadores, ellos se sienten más motivados porque ya tienen más responsabilidades. Eso es lo que se ha visto, ¿no? Sobre las metas de la organización, se sienten más incluidos, se ponen más la camiseta. Y también a los gerentes les da más tiempo para concentrarse en los aspectos estratégicos y más importantes a los que se pueden dedicar, ¿no? El estilo de liderazgo de los gerentes puede empoderar a sus subordinados y suele desarrollar habilidades de estos para tomar buenas decisiones, además de ser una guía, asesor y también una fuente de inspiración para ellos, ¿no? Ya les decía que es una tendencia popular que está ganando hoy en día más terreno a nivel internacional, sobre todo en la Unión Europea. Sí, por ejemplo, aquí nos da algunos ejemplos. En Corea del Sur, Samsung, en Hyundai, donde tradicionalmente la toma de decisiones estaba centralizada en las familias fundadoras y ahora ya se permite y se delega, ¿no? Se manifiesta, en resumen, claramente la esencia de la dirección, ya que administra o administrar es hacer que otros hagan lo que deben de hacer dentro de la organización, ¿no? Con esta información se termina el contenido nuclear de este módulo 4 y que se refiere a la dirección. Y si se fijan, pues nos habla mucho, mucho de las habilidades y las cualidades que deben desarrollar ustedes como directores de la empresa, ¿no? Estoy queriéndome ir a acá al principio, en donde tenemos estas 4 etapas del proceso administrativo y vemos, pues, en la parte de la dirección en la que estamos situados hoy en día. El próximo módulo terminaríamos con la etapa del proceso administrativo del control. Y recuerden que nuestra UCA se compone de 5 módulos y pues al final lo que es su actividad integradora. Si alguien de los que nos acompaña, Lucero, Uriel, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? No, maestra, nada más. Bueno, es que bueno, sí entendí a lo que se refiere Ujú, sobre, sobre lo de la empresa y todo lo que conlleva. ujú. Pero no tengo preguntas. Muy bien, sí, en realidad, bueno, de lo que hemos estado viendo en este módulo ya aterriza un poquito más con habilidades blandas porque tiene que ver más con el ser humano y cómo logramos que ellos hagan sobre los objetivos de la empresa, ¿no? Ya cuando ustedes vayan un poquito más adelante, van a tener otra asignatura que tiene que ver con clima organizacional y que tiene ya que ver con esta parte de los recursos humanos y el cómo podemos lograr, ¿no? Más a grandes rasgos con técnicas también y herramientas, el poder trabajar adecuadamente con las personas, que se pongan la camiseta. Muchas veces no es un factor financiero, sino es más allá, ¿no? El sentirse parte de. Pero por lo pronto, pues en estas 3 etapas ya tenemos construido en el proceso administrativo, ya cuando terminemos veremos la integralidad de lo que es el proceso administrativo dentro de las organizaciones, ¿no? Les paso aquí rapidito el enlace para que registren su asistencia, por favor, si me apoyan para que, digo yo, de todas maneras aquí los tengo ya, Ok, pero sí está bien, maestra. sí es importante que me ayuden registrando ustedes ahí en el formulario su asistencia, por favor.
Y también les recuerdo que no pude subirles la presentación como tal, pero está el enlace en en donde está el foro de planeación, donde está el plan de trabajo, entren y ahí está el enlace con la presentación que vimos el día de hoy. Y si tuviesen alguna duda, ya saben que está el medio de mensajería en nuestra plataforma, me pueden mandar correo o también tenemos el grupito de WhatsApp por cualquier duda inmediata que se tenga que resolver, ¿ok? Pues les agradezco mucho que me acompañaran, Lucero, Uriel, que estén muy bien, muy buena noche y que tengan excelente semana. Gracias, maestra, igual. Bye bye. Ya nada más, entonces nos registramos ahorita, ¿verdad? Sí, Ahí en por la favor. lista y ya. Y Ok, listo. muchas gracias. Hasta Excelente luego. día. Hasta luego.